Muy buenas tardes, mi nombre es José Ricardo Méndez Vargas, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Control Eléctrico de la Universidad Francisco Gavidia y el día de hoy expondré acerca del ciclo termodinámico de Stirling. Pero antes de empezar a hablar acerca del ciclo termodinámico de Stirling, hay que conocer un poco acerca del inventor del motor de Stirling, el cual utiliza este ciclo termodinámico. Ahora, Robert Stirling nació el 25 de octubre de 1790. Fue un clérigo, ingeniero y metalúrgico escocés conocido por ser el inventor del llamado motor de aire caliente o, como es conocido actualmente, el motor de Stirling, el cual lo inventó en 1816. Ahora, el nombre de Robert Stirling no es su verdadero nombre, sino que el apellido Stirling viene del empleador de su padre. Robert Stirling continuó sus estudios desde 1805 a 1808 en la Universidad de Edimburgo y luego viajó a Glasgow a estudiar teología. El 10 de julio de 1819, Robert Stirling se casó con Jean Rankin, de cuyo matrimonio tuvieron 7 hijos, 4 de los cuales fueron ingenieros, quienes fueron Patrick, William, Robert y James. David se convirtió en pastor y Jane y Agnes fueron artistas. Ahora, ¿qué instigó o qué inspiró al reverendo Stirling a crear este motor de aire caliente o motor de Stirling? Pues él estaba bastante preocupado, consternado y devastado por los recurrentes accidentes que miembros de su feligresía estaban sufriendo debido a las calderas de vapor. Y estos accidentes estaban ligados a la falta de estandarización de los materiales, con los que trabajaban estas máquinas de vapor y los materiales con los cuales eran creadas estas máquinas de vapor. Para evitar que su feligresía sufriera cada vez más accidentes, para evitar más muertes y desgracias, el pastor o el reverendo Stirling puso toda su energía y su tiempo en la creación de una máquina que pudiera sustituir a las máquinas de vapor y que no solamente funcionara mejor, sino que también fuera más segura para los operarios. Esta máquina que él quería crear iba a llevar un componente que él había inventado, el cual él había llamado como el economizador, que nosotros lo conocemos como el regenerador. Más adelante se explicará un poco más a detalle cómo funciona este regenerador y cuál es su papel en el ciclo de Stirling. Ahora, en 1843, su hermano James hizo instalar en la fábrica donde él trabajaba una de las máquinas que Robert había inventado, pero tuvo que ser reemplazada debido a fracturas y rupturas de su estructura y fue reemplazada obviamente por una máquina de vapor. Ahora vamos a hablar un poco acerca del motor Stirling en sí. El motor Stirling es un motor de calor que opera con una presión y expansión cíclica de aire u otro gas de trabajo entre diferentes temperaturas, resultando en una conversión neta de energía calorífica en trabajo mecánico.
Este es un motor de calor regenerativo de ciclo cerrado con un gas de trabajo permanente. Ahora, el ser de ciclo cerrado significa que el sistema termodinámico en el que trabaja el gas o fluido de trabajo está contenido permanentemente dentro del sistema, y regenerativo describe el uso de un tipo específico de intercambiador de calor y almacenador térmico conocido también como el regenerador, el que él había denominado como el economizador. Este regenerador es la pieza clave que diferencia el motor de Stirling de otros motores de aire caliente y ciclo cerrado. Ahora, en este motor, el gas de trabajo es calentado y expandido por energía térmica, suministrada desde el exterior hacia el espacio interior del motor o el cilindro. Este gas es luego desviado o direccionado a un lugar diferente dentro del motor, donde es enfriado y comprimido. Uno o varios pistones extraen de este gas energía mecánica, mientras este oscila entre los espacios del motor, calentándose y enfriándose, cambiando de volumen, de temperatura y de presión en el camino. Lo que hace a este motor tan único es el regenerador antes mencionado, ya que este actúa como un almacén temporal de calor, reteniéndolo dentro de la máquina en lugar de lanzarlo al disipador de calor e incrementando su eficiencia. Ahora, el calor, es suministrado por una fuente externa a la máquina. Lo mismo se puede hacer con la parte fría del motor. Se puede mantener fría por medio de un disipador externo, el cual puede ser un flujo de agua o un flujo de aire. Este gas está permanentemente retenido dentro del motor, permitiendo el uso de gases con mejores características termodinámicas, así como el helio y el hidrógeno. Y ya que no hay salidas o entradas de gas, la máquina es prácticamente silenciosa. Esta máquina termodinámica puede ser utilizada también como una bomba de calor, ya que si el eje es movido por una fuente externa de energía, se desarrollará un diferencial de temperatura en toda la máquina. Ahora, hablemos de las aplicaciones del motor de Stirling en la energía renovable. Ahora, este motor de Stirling puede ser utilizado para la generación de energía solar por medio del gradiente de temperatura provocado por la focalización y concentración de la energía térmica de los rayos solares por medio de platos parabólicos cubiertos en su superficie con espejos, los cuales reflejan de forma focalizada los rayos hacia el cilindro de calentamiento del motor de Stirling. Y aunque esta máquina pueda funcionar totalmente bien con un pequeño gradiente de temperatura, resulta muchísimo más eficiente la utilización de energía solar concentrada. Esta aplicación antes mencionada tiene su cabida en una disciplina de la energía renovable solar llamada combustible solar, el cual utiliza la energía térmica de los rayos solares en lugar de utilizar la energía pura de la luz solar como lo es la energía fotovoltaica. Ahora, a manera de ejemplo, voy a proporcionar una pequeña descripción de una patente hecha
por la NASA el 3 de agosto de 1976, que era un motor de Stirling de energía solar, el cual bombeaba agua desde ríos o lagos con el propósito de proporcionar agua para sistemas de irrigación de bajo costo y poca tecnología a países áridos subdesarrollados sin la necesidad de utilizar combustibles fósiles que puedan dañar el medio ambiente y la capa de ozono. Ahora hablemos del ciclo termodinámico de Stirling. Como podremos ver, aquí tenemos un diagrama de presión y voltaje, presión y volumen, perdón. Este diagrama es el que nos ayudará a entender las diferentes fases del ciclo de Stirling. Ahora, este ciclo termodinámico consta de dos procesos isotérmicos, uno en el cual se le entrega energía al gas o se le entrega calor al gas dentro del cilindro y otro en el cual el gas pierde calor ambos de manera constante, que en este diagrama están representados por las curvas del punto 1 al punto 2 y del punto 3 al punto 4. Aquí podemos ver que son procesos isotérmicos, ya que la temperatura es constante, que en la curva superior tenemos la entrada de calor que corresponde a la zona del cilindro de calentamiento del motor de Stirling, y aquí podemos ver también la pérdida de calor de la temperatura constante que corresponde al gas estando en el regenerador. También consta de dos ciclos isocóricos o isovolumétricos que están representados por líneas rectas verticales, las cuales son del punto 2 al punto 3 y del punto 4 al punto 1 en este diagrama. Esto hace referencia a que el volumen no va a cambiar, solamente la temperatura, como podemos ver aquí, y la presión. En el primer ciclo isocórico vamos a ver que es del punto 2 al punto 3 que la presión va a disminuir un poco, pero el volumen va a ser el mismo. Y del punto 4 al punto 1, podremos ver que la presión habrá aumentado un poco más a comparación del punto 3 y que cuando termine la fase isocórica llegará al punto máximo de presión del ciclo. Ahora, ¿cuáles son las fases de este ciclo ciclo termodinámico de Stirling? La fase del punto 1 al punto 2, que en este diagrama sería de este punto a este punto, que es la fase en la que el gas es calentado a temperatura constante por una fuente externa de calor, por lo tanto se le agrega calor al gas de forma constante y sufre una expansión isotérmica, que es cuando aumenta su volumen de manera constante gracias al aumento de calor previamente mencionado. Aumenta de volumen, disminuye su presión y en esta parte el pistón de desplazamiento, que es este pistón de aquí, es movido hacia abajo en este caso debido al aumento de volumen. Debido al aumento de volumen por la expansión isotérmica. Ahora la fase del punto 2 al punto 3, que sería esta fase, esta justa de acá del punto 2 al punto 3, y que es en la fase en la que el el gas que ya aumentó de volumen va a pasar a través del espacio que hay entre el pistón y el cilindro
que puede ser también un conducto especializado dependiendo del modelo y diseño del motor, pasará hacia la zona del regenerador, desplazando el pistón de desplazamiento hacia arriba. Y en esta, en esta fase disminuirá un poco más su presión. Luego viene la fase del punto 3 al punto 4, que es la fase de contracción isotérmica, que sería de este punto a este punto, que es en donde el gas ya está en esta parte del regenerador y ya entregó energía térmica al regenerador. Por lo tanto, como ya entregó energía térmica y su aumento de volumen había sido a causa del aumento de energía térmica, este gas va a disminuir en volumen, así como se puede apreciar en este diagrama en la parte del volumen. Estamos aquí donde había terminado el primer ciclo isovolumétrico y aquí podemos visualizar claramente que ya empieza el ciclo de pérdida de calor de manera isotérmica, disminuyendo su volumen. Ahora, la disminución de este volumen implica de que el pistón de trabajo, que es este pistón, ya puede comprimir este gas debido a la disminución de volumen. Esto provocará un ligero aumento de presión a comparación del punto 3 y su disminución de volumen, obviamente. Ahora, la fase del punto 4, que sería este, al punto 1, que sería este, es el calentamiento isocórico o isovolumétrico. Después de que el pistón de trabajo haya empujado el gas debido a la disminución de volumen, este gas volverá a pasar a través del espacio entre el pistón y el cilindro hacia el espacio en donde se volverá a calentar, que es el espacio de calentamiento del cilindro, donde hay una fuente externa de calor que aplica temperatura de manera constante. Ahora, en esta parte, ya que el volumen ha disminuido, aumenta la presión y el volumen se mantiene constante en referencia al punto 4. Con el volumen con el que lleva este punto, aumentará su presión con el mismo volumen y aumentará pasará al punto máximo de presión dentro del ciclo para luego ser expuesto nuevamente al efecto de la fuente de calor externa, repitiendo el ciclo una vez más. Y aquí, como podemos ver, que sería el punto 1, al ser aplicado una fuente de calor externa aquí, el ciclo volverá a repetirse. El gas, estando en este punto, absorberá calor, empezará a aumentar su volumen y repetirá el ciclo una y otra vez. Ahora, aquí tenemos el diagrama de temperatura-entropía, donde se puede ver más específicamente los aumentos y disminuciones de entropía debido al aumento y o disminución de energía calorífica o de calor. Ahora, aquí tenemos la temperatura máxima o la temperatura alta, la más alta, que es la del punto 1. Como es un proceso isotérmico, entonces la entropía aumentará
de forma constante y estable hasta el punto 2. La entropía aumenta obviamente por una entrada de calor. Luego de eso vamos a la primera fase isocórica, que es del punto 2 al punto 3, en donde aquí se puede ver claramente que el gas perderá un poco de entropía, pero no mucha, y esto lo hará a volumen constante, bajando de temperatura. Luego de eso, de forma constante e igual, se entrará a la segunda fase isotérmica, en donde el gas perderá calor en el regenerador, que aquí se evidencia por la TL, que es la temperatura baja, y del punto 3 al punto 4 el gas perderá calor y su entropía disminuirá a causa de ello. En esta fase es en donde su volumen disminuye también debido a la salida de calor. Y del punto 4 al punto 1, la entropía del gas va a aumentar un poco debido al aumento de temperatura. Al pasar de esta temperatura a esta temperatura aumentará su entropía y el gas con volumen constante volverá al punto 1, en donde repetirá el proceso una vez más y lo seguirá haciendo hasta que ya no haya un diferencial de temperatura entre el cilindro de calentamiento y el regenerador. Ahora, para comprender un poco mejor cómo funciona el ciclo termodinámico de Stirling, voy a resolver un ejercicio de ejemplo para que podamos entender qué fórmulas se aplican y qué tipo de consideraciones y comprensión hay que tener con respecto a este ciclo termodinámico. Ahora tenemos un enunciado que dice que un motor ideal de Stirling, el cual es utilizado para la generación de energía eléctrica por medio de energía solar concentrada, que lo que ya había mencionado previamente, utiliza helio como un gas de trabajo, el cual opera con temperaturas límite en grados centígrados. Ojo, hay que tener mucho cuidado con esto, ya que estos datos nos lo están entregando en grados centígrados, pero para hacer estos cálculos se debe de utilizar grados Kelvin. Por lo tanto, hay que convertir estos datos para poder introducirlos dentro de la fórmula. Ahora tenemos las temperaturas límites de 26.85 grados centígrados y 1726 grados centígrados como temperatura máxima, y presiones límites de 150 kilopascales y 3 megapascales. Ahora, asumiendo que la masa del helio que se está utilizando para el ciclo es de 0.12 kilogramos, vamos a calcular literal A, la eficiencia térmica del ciclo, literal B, la cantidad de calor transferida al regenerador o al economizador, y literal C, el trabajo neto de salida por ciclo. Pues aquí tenemos las propiedades. El valor constante del gas a temperatura ambiente, que es la R igual a 2.0769 kilojoules sobre kilogramos Kelvin. Aquí hizo falta el calor específico, pero más adelante veremos cuál es el dato. El calor específico es un valor constante y se puede encontrar en tablas de manera muy fácil. Ahora vamos a la solución. Primero vamos a calcular la eficiencia térmica. Para ello haremos uso de la temperatura más baja del ciclo y de la temperatura más alta del ciclo. Y la fórmula es la que tenemos aquí, que es 1 menos temperatura baja entre temperatura alta.
la cual va a ser, estos datos ya están convertidos en Kelvin, hay que tener mucho cuidado con eso, 300 Kelvin sobre 2000 grados Kelvin. Y lo vamos a multiplicar por 100 porque la eficiencia siempre se proporciona en porcentaje. Esto nos dará un valor de 85% de eficiencia térmica, lo cual, lo cual comprueba lo previamente mencionado, que este ciclo termodinámico de Stirling y el motor de Stirling son térmicamente bastante eficientes porque se ocupa el mismo gas, no hay salida o entrada de gas, solamente entrada de energía térmica o de calor, y el regenerador es el que se encarga de contener esta energía para volver a utilizarla en la fase que sea necesaria. Ahora vamos a calcular la cantidad de calor que es transferida al regenerador. Tenemos que el calor del regenerador va a ser igual al calor del punto 4 al punto 1 de entrada. Esto va a ser igual a la masa multiplicada por la energía interna del punto 1 menos la energía interna del punto 4. Pero como no poseemos las energías internas, aquí vamos a hacer uso de la constante del calor específico a volumen constante, que es esta. Entonces tenemos que es la masa por el calor específico por la temperatura 1 menos la temperatura 4. Tenemos entonces, sustituyendo los datos, que la masa de 0.12 kilogramos la vamos a multiplicar por 3.1156 kilojoules sobre kilogramos Kelvin, que es la constante de calor específico, multiplicado por 2000 grados Kelvin menos 300 grados Kelvin, para obtener un resultado de que el calor del regenerador, el calor entregado al regenerador, es de 635.6 kilojoules. Ahora vamos a calcular el trabajo neto de salida por ciclo, y para ello vamos a hacer uso de la siguiente relación. Tenemos presión 3 por volumen 3 sobre temperatura 3 va a ser igual a presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1. Ahora despejamos el volumen 3 sobre volumen 1 y tenemos que la temperatura 3 por la presión 1 va a ser, sobre temperatura 1 por presión 3. Sustituyendo los datos, tenemos que 300 Kelvin por 3000 kilopascales sobre 200 Kelvin por 150 kilopascales. Nos dará el dato de que el volumen 3 sobre el volumen 1 es igual a 3, lo cual es igual al volumen 2 sobre el volumen 1. Ahora, vamos a calcular la entropía, el cambio de entropía entre el punto 2 y el punto 1. Para ello vamos a hacer uso del dato previamente calculado, que es de 3. Y ya que la temperatura del punto 2 del punto 1 al punto 2 es constante, entonces toda la primera parte de esta fórmula se hace 0. Y nos queda que la constante del gas va a estar multiplicada por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Y al sustituir los datos, esto nos da igual de que el cambio de entropía del punto 1 al punto 2 va a ser igual a 2.0769 kilojoules sobre kilogramos Kelvin multiplicado por el logaritmo natural de 3, que es el volumen 2 sobre el volumen 1.
y nos va a dar un dato de 2.282 kilojoules sobre kilogramos Kelvin. Ahora, habiendo ya calculado el dato del cambio de entropía del punto 1 al punto 2, vamos a calcular el calor de entrada, el cual corresponde al calor agregado en ese ciclo en específico, en esa fase en específico, en la fase del punto 1 al punto 2, que es la primera fase isotérmica. Vamos a tener entonces que la masa por la temperatura más alta del ciclo multiplicado por la entropía del punto 2 menos la entropía del punto 1. Sustituimos los datos y tenemos que 0.12 kilogramos, que es la masa, vamos a multiplicar por 2000 grados Kelvin, que es la temperatura más alta, multiplicado por el dato previamente calculado, que es de 2.282 kilojoules sobre kilogramos Kelvin. Y esto nos dará que el calor de entrada es igual a 547.6 kilojoules. Habiendo calculado previamente ya todos los demás que se nos solicitaba, ahora ya podemos calcular el trabajo neto. Trabajo neto de salida por ciclo. Esto va a ser igual a la eficiencia térmica multiplicada por el calor de entrada. Sustituimos los datos y, como sabemos, el valor de eficiencia térmica era 85%, pero eso equivale a 0.85, y lo multiplicamos por el dato previamente calculado de 547.6 kilojoules, lo cual nos dará un valor en kilojoules de 465.5 kilojoules. Bueno, y eso fue todo. Espero que este video les haya sido de mucha ayuda. Espero que les haya ayudado a entender este ciclo termodinámico tan interesante, y que por lo menos esta explicación y esta información que les he brindado les ayude a pensar en alguna otra aplicación para el medio ambiente de este motor de Stirling, el cual ocupa el ciclo termodinámico del mismo nombre. Y pues muchísimas gracias nuevamente por la atención prestada, y pues que tengan un buen día.